nacional. Estafas informáticas a clientes bancarios se dispararon en los primeros 4 meses de este año. No fue que yo voluntariamente le entregué el dinero a una tercera persona en virtud de un engaño. Engañaron al banco. ¿Están los delincuentes un paso adelante de las víctimas, las entidades financieras y las autoridades? En Costa Rica estamos un poco atrás con respecto a temas de medidas de protección. El 90% de los fraudes cibernéticos se hacen desde las cárceles. ¿Podrá por fin bloquearse la señal celular y de redes inalámbricas en los centros penales? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. Este espacio que tomamos para analizar algunos de los principales temas de actualidad nacional con un poquito más de tiempo y de profundidad. Hoy precisamente vamos a hablar de las estafas electrónicas y en especial aquellas que están afectando a los clientes de los sectores financieros. Sobre todo porque en los primeros meses de este año las estadísticas nos demuestran que la incidencia de casos aumentó en forma preocupante. ¿Por qué pasa esto? ¿Ingenuidad de las víctimas? ¿O es que hay vulnerabilidad en las entidades financieras o gatos caseros, como dicen algunos? ¿O también es que las autoridades judiciales están teniendo algunas barreras para protegernos, para perseguir y castigar estos casos? ¿O es que simplemente los ciberdelincuentes están un paso más allá de todos ellos? De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy aquí en Estado Nacional. Y para ello, permítame presentarles quiénes son nuestros invitados al panel de conversación la mañana de este domingo. Nos acompaña hoy don Esteban Aguilar, quien es fiscal especializado en fraudes y cibercrimen del Ministerio Público, que es la entidad encargada de perseguir y castigar este tipo de delitos. Muy buenos días, don Esteban. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el licenciado Jorsan Carvajal, quien es el jefe de fraudes del organismo de investigación judicial, esa entidad donde van las personas afectadas a poner las denuncias y a quienes les toca ir a investigar y a tratar de atar todos esos cabos. Muy buenos días, don Jorsan, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Además, invitamos aquí en Estado Nacional a don Eric Ulate, quien es de la Asociación Consumidores de Costa Rica, en representación de los consumidores. Pero él es además abogado y representa a algunas víctimas que han visto cómo le sacan dinero de sus cuentas bancarias. Muy buenos días, don Eric, bienvenido. Muy buenos días, doña Liliana, y también a todas y todos quienes nos siguen en la transmisión el día de hoy. También vamos a integrar en la conversación del día de hoy, por supuesto, como debe ser, a otro de los actores que es protagonista de esta situación, donde hay un villano. El villano es el ciberdelincuente. Y tenemos afectados que son las víctimas, los clientes bancarios, las entidades bancarias y financieras y algunas comerciales, y también la policía que los persigue y el Ministerio Público que tiene que tratar de castigarlos. Pero también quisimos integrar a otro de esos actores, las entidades bancarias. Y para ello nos acompaña el día de hoy la señora Anabel Ortega, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, entidad que representa a varias de esas entidades financieras. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Ojalá podamos construir alrededor de este tema. Así es, muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. Y es que probablemente usted en su familia, en su barrio, en su trabajo, conozca a alguien quien de pronto, con total sorpresa, se da cuenta de que le saquearon sus cuentas bancarias o que le hicieron algunas transacciones y pasa por la impresión, luego por la frustración y en muchos casos hasta por la depresión que causan este tipo de casos. Veamos algunos ejemplos. Las estafas bancarias son un tema que le quitan la tranquilidad a muchos costarricenses. Revisar el estado de cuenta y pasar de tener 6,5 millones de colones a 100 colones es una experiencia aterradora. Y ese es el caso de nuestra primera víctima, que llamaremos Ana y cuya identidad protegemos a solicitud de ella. Nos metimos al banco, revisamos y vimos un par de transferencias. Entonces nos metimos a ver cómo se habían hecho, cómo las hicieron. Y las hicieron como a medianoche, como a la 1, 2 de la mañana. Reviso mi cuenta y hay 100 colones.
Él no supo darme una explicación. Entonces, en ese momento en el banco me hicieron sentir como que si yo fuera la culpable. Para Ana, la respuesta que obtuvo del banco fue un golpe de gracia. Lo que me dicen en el banco es, Jane, no, tiene que esperar de 6 a 12 meses para que le demos respuesta. Y no hay devolución de dinero, no hay nada, no, eso no. Entonces, ahí es donde usted dice, ¿y ahora qué hago? También me dio un colapso nervioso. Fui a caer al hospital, porque ¿cómo le pago a mis proveedores? Por otro lado, Ignacio Alfaro nos contó cómo fue víctima de estafa en sus cuentas en un banco estatal, por medio de Simpe Móvil, que ha sido un método utilizado múltiples veces en los últimos meses. Yo me percato porque ingreso a mi cuenta bancaria y voy a hacer una transacción, ya ni me acuerdo qué iba a hacer, por supuesto, y del susto me doy cuenta que hay 4 movimientos de transferencia, cada uno por el mismo monto, 200.000 colones, que casualmente es el monto máximo, o era el monto máximo que tenía para transferencias vía Simpe Móvil. Yo nunca tuve ningún aviso de que estaban ocurriendo, lo cual hizo, por supuesto, que yo no pudiera percatarme antes de que ocurrieran los 4 movimientos. Engañaron al banco. Alguien se hizo pasar por mí ante el banco les creyó y les entregó mi dinero. Para don Ignacio, percatarse del saqueo fue la primera parte de esta amarga experiencia. Luego vino tratar de obtener respuesta de las autoridades y de la entidad. Voy y pongo la denuncia al OIJ, como evidentemente entiendo que tiene que ser el procedimiento. A pesar de que yo siempre he supuesto que en esos casos, a mí como consumidor de servicios y productos financieros, me tienen que devolver mi dinero. El banco haga las investigaciones que guste, pero mi dinero me lo devuelve. Fueron 4 débitos en cuenta por 200.000 colones para un total de 800.000 colones. Evidentemente eso pues causa un impacto en el presupuesto de cualquier persona. Los casos de doña Ana y don Ignacio son solo 2 ejemplos de las miles de denuncias que se presentan en los últimos meses ante las autoridades judiciales, después de constatar que los ahorros de su vida o su capital de trabajo se tomaron en segundos. Esos son solo 2 casos, pero don Eric, definitivamente la incidencia de este tipo de delitos donde le saquean a las personas recursos de sus cuentas empezaron a crecer y se dispararon después de la pandemia. Sí, mire, en realidad lo que vemos es que así como se avanza en el país en el uso de medios electrónicos de pago sustituyendo al efectivo, pues también avanzan este tipo de mecanismos para sustraer ese dinero electrónico del patrimonio de los consumidores en detrimento de ese medio normal que es quitarle los billetes y las monedas a las personas. Desgraciadamente en esto pareciera que tenemos una serie de circunstancias que en algunos casos podrían ser achacables a los bancos, en otros a los consumidores, en otros incluso a la impunidad que sentimos que hay en este tipo de casos, que de una u otra manera hacen que los consumidores pues nos sintamos en una situación de indefensión frente a un crimen, a un tipo de crimen que es cada vez más especializado y que utiliza medios cada vez más convincentes para hacernos caer en trampas. Doña Anabel, el bolsillo de los costarricenses, del usuario, del cliente de entidades financieras y comerciales es el primer atacado y ahí es donde se paga la factura de primero. Por eso muchos clientes como don Ignacio decían, no me estafaron a mí, estafaron al banco. Pero las entidades financieras, los bancos, cooperativas, mutuales y entidades comerciales están siendo también, sin duda alguna, víctimas de esta situación, o por lo menos el filtro por el que le llega a la víctima. Así es que por la naturaleza del giro del negocio bancario, el sector bancario y financiero y sus clientes, ¿verdad?, han sido foco del crimen, el cual pues ha ido evolucionando, como señalaba don Eric, con toda razón, en paralelo con los nuevos modelos de negocio de la banca, y los cuales pues continuamente están adoptando nuevas tecnologías, tales como la internet y los dispositivos móviles. En ese sentido, el sector bancario y financiero debe afrontar continuamente el desafío del crimen organizado, del cibercrimen organizado ahora, el cual amenaza no solo a las entidades, sino a sus clientes.
Precisamente ante el creciente aumento de los fraudes electrónicos bajo cada vez más diversas modalidades, ¿verdad? Y considerando que las entidades bancarias y financieras realizan una mejora continua y permanente 24/7, 365, en el tema de seguridad de la información, además con campañas para alertar a sus clientes, es que la Cámara consideró oportuno y necesario establecer un esfuerzo conjunto de la industria bancaria y financiera para hacer un frente común de prevención y con una visión integral. Doña Anabel, muchas veces siente el cliente financiero que le sacaron la plata, dice qué barbaridad, llega al banco y la expectativa que tiene es devuélvanme mi dinero. Y cuando las entidades lo mandan al OIJ, entonces él siente que el banco se lava las manos. Correcto. Hay procedimientos internos que las entidades deben de cumplir, ¿verdad? Hemos establecido incluso ahora, a raíz de la pandemia y precisamente atendiendo esa necesidad del cliente de poder, de no perder su dinero, hemos establecido una autorregulación a nivel administrativo para el bloqueo preventivo de fondos cuando no han salido de las cuentas, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público también ha establecido un procedimiento de bloqueo y la idea es poder ir asistiendo a los clientes cada vez de manera más rápida. Lo que pasa es que tenemos que seguir ciertos procedimientos, ¿verdad? A nivel interno de la entidad, a nivel de las autoridades, ¿verdad? Que ponen la denuncia y bueno, no es inmediata la investigación ni inmediata la resolución. Entonces, sí tenemos que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Y como usted bien decía, Liliana, que me parece muy apropiado, cada uno de nosotros estamos en una visión integral, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en este tema, hemos ido asumiéndola, cada uno desde nuestras competencias, estoy seguro por los esfuerzos que han hecho tanto los consumidores como el OIJ, pero es una labor que también requiere, ¿verdad? No es inmediata, no podemos desaparecer lamentablemente este delito, tenemos que atacarlo. Y pues parte de las medidas que se han establecido son medidas de prevención y de alerta de los clientes, que es una víctima fundamental, importantísima de este fenómeno y a la cual tenemos que alertar y prevenir. Claro, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de todas estas estrategias de prevención. Pero vamos a ver un poquito las estadísticas. De enero del 2021 a abril de este año, la afectación por fraudes informáticos se estima que alcanzó los 4.300 millones de colones y en dólares el monto podría ser de hasta $1.400.000. Miles de personas son víctimas de saqueos en sus cuentas en entidades financieras. Este es un recuento de algunas de las cifras que nos muestran la magnitud de este problema. El teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y otras aplicaciones digitales son las nuevas armas de un perfil de criminales más sofisticados que encontraron en la ingenuidad o desconocimiento de las víctimas y en las debilidades de algunas organizaciones la puerta abierta para saquear millones, la mayoría de veces sin dejar rastro. Las estadísticas de la Oficina de Planes y Operaciones de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ demuestran el crecimiento abrupto de denuncias que en términos generales se hicieron por estafas cometidas mediante comunicación telefónica y otros. En el 2018 se presentaron 2.466 casos. Para el 2019 aumentaron a 3.545 las denuncias. Es claro que la pandemia fue un detonante para el aumento, pues para el año 2020 las denuncias casi se duplicaron, llegando a los 6.514 casos. Para el 2021 se habían presentado más de 7.000 denuncias judiciales y en los primeros 3 meses de este año ya 1.644 usuarios tuvieron que acudir a las autoridades para denunciar que les estafaron por teléfono. En términos generales, hablamos de que durante esos 15 meses, cada 51 minutos, alguien fue víctima de un timo por teléfono. Cada 2 horas y 19 minutos, una persona en el país fue estafada por esa misma vía. Los fraudes también son altamente frecuentes vía telefónica. Cada 12 horas y 12 minutos, alguien en Costa Rica
cae en la trampa. En particular, las cuentas bancarias y entidades financieras de los ticos son un blanco perfecto para el crimen organizado, que ha venido aumentando exponencialmente en el país. El problema es que en Costa Rica estamos un poco atrás con respecto a temas de medidas de protección. En general, no solo en la banca, porque en tecnología hay tres pilares que son sumamente fundamentales. Está la tecnología, están las personas y están las políticas y procesos, está la normativa. Al analizar en específico las modalidades de fraudes bancarios más frecuentes en los 15 meses comprendidos entre enero del año pasado hasta el 28 de marzo de este año, las estadísticas del OIJ ponen en primer lugar el timo del falso funcionario bancario con 4.803 denuncias, seguido por las estafas con tarjetas con 4.631 casos. Además, 4.622 personas fueron víctimas durante esos 15 meses de estafa mediante el timo de compra de un bien, ya sean propiedades, carros o alquileres de inmuebles. Las estafas mediante alguien que se hace pasar por una persona del trabajo acumularon 1.486 denuncias. En los delitos en los que las víctimas fueron usuarios bancarios, también hay 889 casos por otro tipo de fraudes. 553 denuncias donde la víctima cayó porque creyó que trataba con un conocido. 328 denuncias de saqueo mediante llamadas telefónicas y también 318 casos donde el modus operandi de los delincuentes se enmascaró tras el ardid de préstamos fiduciarios. Lo más común en estos momentos se da por medio de ataques de phishing. Phishing en inglés es pesca, entonces son métodos que utilizan los ciberdelincuentes para tratar de obtener información por algún medio. ¿Cuál medio? Puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, puede ser redes sociales, puede ser teléfono o una combinación de estos. Cuando analizamos la información del sistema policial homologado del OIJ a nivel nacional, enfocándonos únicamente en los clientes bancarios como víctimas, tenemos que el año pasado 2.134 personas cayeron en el timo del falso funcionario bancario o un falso profesional, y este año hasta el mes de abril ya se contabilizaban 858 víctimas que pusieron la denuncia. En la modalidad de estafa informática en clientes bancarios, en el 2021 hubo 677 denuncias. Sin embargo, este año en particular, las estafas contra clientes bancarios experimentaron un pico crítico en marzo, con el que en tan solo los primeros 4 meses del 2022 se duplicó el total de casos del año anterior, pues se contabilizaron casi 1.400 denuncias. Si comparamos gráficamente el comportamiento de los timos y estafas informáticos del año pasado versus los primeros 4 meses del 2022, vemos con mayor claridad este aumento en los crímenes contra los clientes bancarios y de entidades financieras. Esto, a pesar de la publicación en medios de comunicación y redes sociales de múltiples casos de costarricenses que se quedan atónitos al descubrir que les vaciaron las cuentas de sus ahorros o de su capital de trabajo. También, a pesar de las múltiples campañas del sector bancario, los entes reguladores y las autoridades para tratar de concientizar a los usuarios sobre el riesgo y cómo adoptar conductas seguras, como es el caso de la campaña Casi Timo, del Programa Integral de Prevención de Fraudes Electrónicos de la Cámara de Bancos, que en redes sociales muestra anuncios con el personaje Casi Timo, quien emula diferentes artimañas con las que los delincuentes tratan de robar información sensible. Esto para que las personas reconozcan el modus operandi de estas mafias y no caigan. Sin embargo, las nuevas y sofisticadas formas de actuar de los delincuentes son difíciles de comprender, prevenir y perseguir, tanto para las víctimas como para las entidades financieras y las autoridades judiciales. Ingeniería social, phishing, carding, malware, phishing, smishing y una multitud de nuevas modalidades para despojar a las víctimas de su dinero desde la seguridad que se asume se tiene en una cuenta bancaria. El año pasado se estima que las denuncias presentadas representaron un daño por más de 3.000 millones de colones y $1 millón. ¿Por qué siguen sucediendo los casos? ¿En qué están fallando las entidades financieras, las autoridades y los mismos clientes? De eso conversamos hoy en Estado Nacional. El problema es grande y lo peor es que sigue creciendo.
y afecta directamente el bolsillo de los costarricenses. Ya vimos de enero del año pasado a abril de este año 4.300 millones de colones que se esfumaron, 1.4 millones de dólares que se perdieron. El cliente horrorizado, estupidizado, cuando se da cuenta que si tenía 6 millones y ahora tenía 100, se va al banco. El banco le dice, vaya, ponga la denuncia al OIJ. Don Jorsan Carvajal, jefe de fraudes del OIJ, ¿cómo se encuentran ustedes a esa víctima cuando llega ahí, a los escritorios del OIJ? Bueno, lamentablemente la cifra ha subido considerablemente. Nosotros pues escuchamos todas esas historias de pérdida de su patrimonio. Muchas veces eran dineros de una universidad, del pago de una hipoteca, de una operación. Y lamentablemente escuchar a estas víctimas, su historia y su relato de cómo los ciberdelincuentes la hicieron caer en una trampa y cómo esta persona, por medio de esa ingeniería social, entregó el usuario, contraseña, los tokens, OTP, clave dinámica, para que ellos puedan movilizar el dinero, es bastante lamentable. Sobre todo, don Jorsan, porque a veces la gente dice, yo no he dado nada. No, mentira, yo no he dado nada. Una señora mayor, un muchacho joven que dice, pero es que yo no le he dado a nadie nada. Y a veces puede ser que haya una debilidad, una vulnerabilidad en la entidad financiera, pero a veces lo ha dado, ha permitido el acceso sin siquiera darse cuenta. Por lo menos dentro de nuestras investigaciones no tenemos ningún dato para indicar que hay un fallo en el sistema financiero. Todo va guiado a la ingeniería social. Esto significa que van a atacar el eslabón más débil de esta cadena, que es el usuario, ¿verdad? En algunos casos ingresamos información de nuestro banco en páginas que no son las reales, en buscadores, anotamos el nombre de nuestro banco y este guiaba a una página falsa, pero la mayoría de casos va desde el phishing o el vishing, que es la llamada telefónica con algunas de las metodologías más utilizadas hacia esa víctima para que crea que está ante una situación real. Estas situaciones lo van a poner en alguna situación de estrés, alguna situación de tensión para que la persona caiga y crea que efectivamente se trata o de un falso funcionario bancario, de un falso funcionario estatal, municipal, un falso empleador, o actualmente están utilizando mucho las páginas de ventas con documentos sustraídos de alguna persona reconocida, le hacen creer a la víctima que son los compradores de buena fe, que ya les hicieron un depósito. La persona, cuando no ve su depósito, llama a este supuesto comprador, él le dice que va a hacer una conexión con el agente del banco, hacen una llamada tripartita y ahí es donde les generan el engaño, les mandan el link, todo va a ir guiado siempre a este link. Ya el 100% de nuestros casos, por lo menos en ingeniería, en fraude informático, es con un link de por medio que lo guía a una página falsa y ahí es donde ingresa los datos sensibles de cada una de las cuentas bancarias. Y ahí cae. Tenemos entonces al cliente bancario que lo estafan. Se da cuenta, se va al banco esperando, devuélveme mi dinero. Digo, yo tenía el dinero en una cuenta bancaria y el banco le dice, vaya, ponga la denuncia al OIJ. El OIJ está haciendo su trabajo recogiendo las denuncias, ya vemos los miles de denuncias y cómo está creciendo esto. Pero ¿qué pasa, don Esteban Aguilar, fiscal especializado en fraudes y ciberseguridad, con la persecución de esos delitos? Ya vimos las miles de denuncias, pero ¿cuál es la tasa de efectividad, de castigo, de encontrar los responsables y que se resarza a las víctimas en este tipo de delitos? Gracias, Liliana, y buenos días también a toda la audiencia. En efecto, la situación es preocupante, es totalmente preocupante. Nosotros de parte de la Fiscalía deseamos llegar a la audiencia, deseamos llegar a la población en general y poder explicar qué es lo que estamos haciendo y por qué ocurrió esta situación también. Para el año 2020, tal y como se reflejaba de los números que se exponían anteriormente, vemos que el tema de la pandemia generó, si se quiere, una tormenta perfecta para este tipo de delincuencia. Las personas estaban en la casa por el tema de la pandemia, que tenían que quedarse ahí. Había gente que inclusive lamentablemente la habían cesado de sus trabajos y los delincuentes vieron en esto una oportunidad, un nicho de negocio para explotarlo. Máxime que al día de hoy las entidades financieras de forma adecuada y para poder llegar a más clientes han implementado plataformas electrónicas. No obstante esto, lo han visto los delincuentes como una oportunidad.
Esto ha significado entonces que ante ese gran número de causas, la Fiscalía interesada por esta situación, para el año justamente 2020, cuando ocurre este pico o este incremento, crea dentro de la unidad, de la sección especializada de fraudes en la Fiscalía de Fraudes, una unidad de cibercrimen. Conformada, o sea, la unidad de cibercrimen es hasta el 2020 cuando se crea. Se conforma exactamente, se conforma hasta el año 2020 a raíz precisamente de esta delincuencia que va en evidente incremento. Precisamente al Poder Judicial también le afecta o lo afectó este tema de la pandemia, muchas audiencias y muchos juicios se suspendieron. Y esto también se traduce al tema de los bancos, empleados de todos los diferentes actores sociales que están involucrados en al abordaje de esta delincuencia, desde la parte administrativa, que es quienes nos dan a nosotros el insumo para poder continuar con las investigaciones, estaban también pues en teletrabajo o no estaban en sus oficinas, y eso ha significado un atraso considerable. Tenemos sí causas positivas, tenemos resultados de condenas efectivas. ¿Cuántas? No obstante, de momento tenemos 5 condenas positivas y sin embargo al día de hoy la gran mayoría de causas se encuentran en etapa de audiencia preliminar, que es la etapa intermedia del proceso penal. Será, si se espera que todo salga bien, para el próximo año cuando ya se empiecen a señalar más cantidad de juicios, y desde parte de la Fiscalía entonces, en vista a esa gran cantidad de juicios que habrá el año próximo, hemos buscado desde ya fortalecernos, buscar capacitación, ver de qué forma países que tienen más tiempo enfrentando este fenómeno criminal lo han abordado y nosotros poder entonces replicar ese tipo de abordaje en cuanto a esta criminalidad. Claro, pero 5 sentencias positivas versus estos miles y miles de casos, don Esteban, sí, claro, da la impresión de impunidad. Sí, lamentablemente es una realidad. No obstante, esto se debe precisamente al tema de que todavía de momento no se han señalado audiencias. El sistema se encuentra saturado. Las denuncias que se presentaron en el año 2020, al día de hoy muchas de ellas se encuentran aún en investigación por parte de los compañeros del OIJ, puesto que las entidades financieras se encuentran saturadas. Y es precisamente la entidad financiera la que debe de suministrar el insumo necesario para que los compañeros del OIJ finalicen la investigación y nos la trasladen al Ministerio Público. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial en medio de este tema, que es realmente preocupante por las cifras, por la situación de impunidad que sienten las personas. Vamos en el siguiente bloque a ver qué se puede hacer. Pero para hacer un paréntesis en medio de todas estas malas noticias, vamos a ver unas buenas noticias, por lo menos un poquito de esperanza en medio de esto. Y es, el día de hoy lo vamos a hacer con un llamado a todas las científicas del país, porque el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MICIT, junto a la Academia Nacional de las Ciencias, anunciaron ya la convocatoria para que la ciudadanía pueda postular los nombres de aquellas científicas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas que consideren merecedoras de reconocimiento como científica destacada del 2022. La fecha límite de estas postulaciones es el 12 de agosto y usted solo debe enviar el currículum de la candidata que usted considera debe ser reconocida, así como un breve motivo por el que piense que ella merece el premio. El correo, vamos a verlo ahí en pantalla, al que usted debe enviar la postulación para la científica destacada del año 2022 es anc@anc.cr. Dayana Zamora, presidenta de la Academia Nacional de Ciencia, nos cuenta los requisitos. Ser costarricense, radicada en Costa Rica, tener aportes en el desarrollo de la ciencia, tecnología en el país, no ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias, porque justamente la Academia Nacional de Ciencias tiene dentro de sus miembros al jurado de este premio. Entonces, que no sea miembro de la Academia Nacional de Ciencias y contar con publicaciones científicas. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos escriba al correo l.carranza@teletica.com. De verdad nos interesa mucho saber qué temas le gustaría a usted que toquemos aquí en la Mesa de Estado Nacional, también qué piensa de lo que estamos discutiendo y sus críticas, que son muy importantes además. Tras el programa de la semana pasada en el que analizamos el estado de la justicia, recibimos varios comentarios como el de Gabriela Leiva, que nos dice:
A mí me parece que el personal del OIJ hace todo lo necesario para contar con las evidencias. Se hace todo un escándalo mediático y la Corte lo desestima por falta de pruebas. Se pierden evidencias, se pierden archivos. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo por qué ningún caso de peso se resuelve. Pasan años y años y terminan archivándolos a vista y paciencia del pueblo costarricense. Fran Paniagua también nos comenta: el juez es el único profesional que no atiende directamente al usuario, cliente. El juez está adentro, es inalcanzable. Poniendo al juez al frente del usuario, darle curso a una demanda duraría a lo sumo 5 minutos y no 7 meses como sucede hoy. Por otro lado, don Adrián Cantillo nos sugirió un tema para desarrollar. En muchos lugares por donde circulo frecuentemente veo puntos donde rápidamente y sin costos altos se podrían hacer cambios viales para descongestionar las terribles presas en el gran área metropolitana. Hay varios ejemplos donde pequeños cambios y ajustes con aportes de los vecinos se podrían mejorar. Muchas gracias, de verdad valoramos mucho sus aportes y esperamos poder incorporar todos esos temas que usted considera que son importantes, que los discutamos con tiempo las mañanas de los domingos. Bien, y en este segundo bloque que estamos conversando el día de hoy sobre las estafas electrónicas que afectan sobre todo a los clientes del sector bancario y comercial, queremos darle la bienvenida también a don Luis Fernando Alvarado, quien es miembro del Foro Interbancario de Seguridad de la Información de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Muy buenos días, don Luis Fernando. Muy buenos días, un gusto saludarles. Qué bueno que está usted con nosotros porque queríamos también ver la parte técnica, porque muchas veces, precisamente por lo sofisticado que son este tipo de delitos y que dejan a la gente, como dicen, viendo para el ciprés, como dicen en el pueblo, la gente dice, bueno, pero es que después los bancos no me devuelven el dinero, me mandan a un proceso judicial que dura un montón de tiempo y además se lavan las manos diciendo, es culpa de la gente que no tiene suficiente cuidado a la hora de accesar a las plataformas electrónicas. Pero, ¿qué están haciendo los bancos para mejorar sus sistemas de seguridad? Porque sí es cierto que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que yo estoy tratando de entrar, por ejemplo, a una licitación en SICOP e inmediatamente alguien me llama y sabe que estoy haciendo ese procedimiento? ¿O cómo es posible que a una persona le depositan hoy en la mañana 6 millones de colones y una hora después los delincuentes ya saben y le hacen esa ingeniería social y le sacan el dinero? ¿Qué están haciendo las entidades financieras desde su trinchera para mejorar la seguridad? Bien, muchas gracias. Vamos a ver, tal vez recapitulando, creo que es importante que tomemos en cuenta que sin duda alguna el método por excelencia para abordar a los clientes del sector financiero sigue siendo la ingeniería social. Y la ingeniería social no es más que un conjunto de técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para poder abordar a las potenciales víctimas y a través de engaños lograr que los clientes puedan comprometer información sensible para los esquemas de seguridad, como usualmente pueden ser contraseñas, pines, fuera de bandas, token, etcétera. Ciertamente, pues ese es lo que se ha identificado como el método más habitual, el cual se materializa normalmente a través de llamadas telefónicas donde suplantan la identidad de alguna entidad legal, no solamente entidades financieras. Y así las cosas, bueno, como sector, la banca ha venido haciendo una serie de esfuerzos en diferentes ámbitos o dimensiones. Bueno, ya hemos tocado, ya se han referenciado los esfuerzos continuos durante años en este proceso de dar visibilidad sobre estas amenazas, de cómo detectarlas y cómo responder a eso. Pero, don Luis Fernando, a lo interno, ¿qué están haciendo ustedes para mejorar los sistemas? Porque a veces también se habla, hay gato casero. Están filtrando la información desde adentro de las entidades. ¿Cómo es que un ciberdelincuente en la Reforma sabe que a mí hoy, hace una hora, me depositaron 6 millones de colones de la venta de un carro? ¿Qué está haciendo la banca para detectar eso a lo interno? Vamos a ver, y es muy importante lo que usted dice en el sentido de, bueno, lo que es el sector financiero es una de las entidades o es uno de los sectores que más invierte, no solamente en tecnologías, sino en soluciones
para ser mucho más ágil, mucho más eficiente, agregar valor a sus clientes, y uno de esos valores es justamente el tema de seguridad. Entonces, podemos notar que las diferentes entidades financieras tienen un conjunto de elementos que le permiten a los clientes tener un mayor nivel de protección a la hora de acceder a esos servicios. Por ejemplo, lo que es el registro de dispositivos para dispositivos móviles, de forma tal que solo a través de esos dispositivos registrados los clientes puedan acceder a sus servicios bancarios. La firma digital, que probablemente es el método de autenticación más robusto que existe en Costa Rica. De hecho, está respaldado por ley. Pero Luis Fernando, por ejemplo, con la firma digital, igual las personas que están haciendo trámites ante el SICOP están usando la firma digital, pero alguien sabe y igual los estafan, ¿verdad? Pero ve qué interesante, con esto del SICOP que hemos estado mencionando. El SICOP brinda consultas públicas, o sea, cualquier persona puede estar constantemente consultando el SICOP qué procesos están siendo generados, cuáles han sido adjudicados e inclusive cuáles son Claro, Fernando, pero ¿cómo sabe el delincuente que Liliana Carranza hoy a las 10 de la mañana está entrando a participar en una licitación que además tiene que presentar una cuenta, que esa cuenta tiene 7 millones de colones? Y entonces de pronto alguien me llama y me dice, mire, permítame terminar porque no terminó el proceso. O sea, alguien sabía que en mi cuenta bancaria había 6 millones de colones, por eso me fui el target, ¿verdad? Y evidentemente alguien sabía en el SICOP que yo estaba metiendo la información en ese momento porque alguien se metió un tercero que sabía esas dos cosas y se aprovechó para robar mi dinero. Dos elementos ahí. Definitivamente, pues, del sector bancario, pues no podríamos opinar con respecto a la operativa del SICOP. Eso es, pues, a toda luz se sale de nuestra competencia. Y segundo, de que, bueno, eso es un escenario hipotético. Claramente no va a ser la norma. Bueno, pero igualmente, hay casos de esos montones. Yo conozco uno en el que le sacaron $40,000 a una persona que era todo su capital de trabajo y bueno, alguien sabía que en la cuenta de esa persona había ese dinero y cuando estaba haciendo el procedimiento, tal vez más bien aquí le voy a preguntar a don Eric Ulate, que representa a los consumidores, si ustedes sienten que se está haciendo lo suficiente, don Eric. No, mire, evidentemente no se está haciendo lo suficiente y aquí hay que ser muy claros, doña Liliana, amigas y amigos que nos siguen, en realidad la única víctima de todo este proceso es el consumidor. O sea, cuando me dicen que los bancos son las víctimas, no entiendo por qué. Empezando porque cuando la gente llega le dicen, vaya usted ponga la denuncia al OIJ. No hay un acompañamiento del banco en esa denuncia como víctima. El único que se presenta como víctima es el consumidor al cual le sacaron su dinero. Entonces aquí hay que dejar claro que es el consumidor la única víctima real. ¿Qué más? También tenemos el gran problema de la desazón de los consumidores cuando llegan al banco a plantear el reclamo. Es que muchas veces nos dicen, mira, es que nos trataron como ignorantes, prácticamente me hicieron sentir peor de cómo entré, porque al final de cuentas lo que me dicen es prácticamente por su ignorancia, por su dejadez, los delincuentes lograron obtener la información y como la culpa es suya, vaya usted al OIJ a pelear. También es importante dejar claro que aquí hay una responsabilidad de los bancos que en algunos casos pues no se ha cumplido a rajatabla. Desde el 2018, por reglamentos del Banco Central, se ha establecido que a más tardar un minuto después de que se toque la cuenta de un consumidor, ya sea por un depósito, por un retiro, por lo que sea, hay que notificarle al consumidor por los medios establecidos. Es que a nosotros nos dicen, mire, es que se le notificó al consumidor que se inmatricularon cuentas favoritas. Mire, a eso la mayoría de los consumidores no les suena nada. Al consumidor lo que le suena es cuando llegan y le dicen, mire, es que le acaban de sacar de su cuenta una X cantidad de dinero. Eso es lo que le suena al consumidor. Entonces, eso también hace falta implementarlo a pesar de que ya la legislación lo tiene. Los plazos de reclamo, doña Liliana, vea, 120 días se estableció desde el 2010 en el reglamento de tarjetas de crédito y débito del Ministerio de Economía. Se retomó en los reglamentos del Banco Central y yo tengo casos en los cuales se triplicó ese plazo para que el banco se pronunciara. Y estamos hablando de gente que no solo perdió sus ahorros, su capital de trabajo, sino que incluso le tocaron los recursos de una tarjeta de crédito, en donde no solo tiene que asumir la pérdida
de un crédito, ni siquiera de su dinero, en donde también tiene que pagar intereses, etcétera. Entonces, hace falta de verdad avanzar desde los temas propiamente informáticos hasta la sensibilidad de los bancos en ese acompañamiento al cliente, en donde debe haber una mayor empatía para con la gente que ha sufrido una situación difícil. Esto que dice don Eric no es que sería ideal que si le mueven a usted dinero le comuniquen en un minuto. Hay una circular de don Carlos Melegatti, quien es el director de la División de Sistemas de Pago de junio de este año, en donde recuerda que con el objetivo de mantener oportunamente informados a los clientes sobre cualquier movimiento de fondos, cobro o crédito pago efectuado desde sus cuentas y alertarlos de cualquier movimiento no autorizado, el Banco Central reguló desde el año 2018 la obligatoriedad para las entidades financieras para informar a sus clientes en menos de un minuto sobre cualquier transacción intra o interbancaria aplicada sobre una cuenta corriente, cuentas de ahorro o cualquier otra de cuentas de fondos. Don Esteban, ¿cómo encuentran ustedes eso? Porque a ustedes son los que les toca hacer un caso para llegar a juicio. ¿Cómo encuentran ustedes las debilidades de los clientes, que muchas veces consciente o ingenuamente caen, y también debilidades que hay en el procedimiento de las entidades financieras, comerciales y otras? Claro, doña Liliana, eso es importante para respaldar lo que ha indicado también don Eric. Vamos a ver, las entidades financieras han estado implementando controles de seguridad o de ciberseguridad al día de hoy. No obstante, para atrás hay un montón de personas que han sido víctimas de este tipo de delincuencia, y es a esas víctimas que ya están a quienes nosotros, las autoridades judiciales, debemos de darles una respuesta adecuada. Si nosotros de parte de la entidad financiera recibiéramos una respuesta más expedita de los resultados de los levantamientos de secreto bancario, que es la información esencial que nosotros requerimos para abordar por parte de los compañeros del OIJ inicialmente la causa y para poderla resolver por parte de la Fiscalía, eso se traduciría evidentemente en una mayor cantidad de causas positivas y también mayores resultados positivos en juicio. Lo que pasa es que transcurren los tiempos, sabemos de que no tienen recursos, en este caso las entidades financieras, y los tienen centralizados en la capital. Son muy pocas personas las que se dedican a dar respuesta a esas órdenes de levantamiento secreto bancario, y es una situación alarmante y que debe de cambiar casi que de inmediato. Don Luis Fernando, esa es un área donde se podría mejorar, es decir, lo que dice el fiscal especializado del Ministerio Público, es decir, mayor rapidez para cuando ellos solicitan la información, que las entidades financieras la pudieran entregar más rápido. Ciertamente, o sea, pueden haber casos en que por el tipo de operación o de fraude que se haya realizado, pues alguna entidad bancaria pueda estar requiriendo más tiempo para poder hacer ese relevamiento y entrega de información. Claramente, pues no podríamos pensar de que esa sea una norma, de que sean todos los casos, pero claramente en esos casos puntuales que han estado mencionándose, las instituciones podrían estar buscando opciones para acelerar la respuesta. Don Jorsan, ustedes se han encontrado, digamos, hoy conversábamos antes del programa, lo difícil que es perseguir esto, ¿verdad? Porque a alguien le sacan el dinero, lo puentean a cuentas de personas que además no pueden perseguir. Explíquenos un poquito eso que usted me contaba antes del programa. Lamentablemente, toda la tecnología que existe, los ciberdelincuentes han encontrado la capacidad de utilizarla y no dejar una huella digital. Inicia con una llamada que es enmascarada, que en la pantalla de la víctima va a ver el número de su banco, de su entidad financiera. Estas aplicaciones son irrastreables, son aplicaciones que usted y yo podemos conseguir en las diferentes páginas, y algunas hasta días gratuitos nos dan. Posterior a esa llamada, genera esta ingeniería social, que es técnica de engaños que van a utilizar, utilizando información básica en muchas ocasiones. Los guían a un link donde está una página falsa en algún sitio web hosting en el mundo. Muchos de estos no brindan información al país, lamentablemente, o algunos de ellos nos dan información de IPs, pero lamentable, cuando llegamos a solicitarlo a las operadoras nacionales, la respuesta que obtenemos en casi el 80% de ellas es: nosotros no tenemos el respaldo para el momento de la estafa. Ahí creo que hay una falencia y falta un poquito más de fuerza para poder
tener ese respaldo y poder la Policía Judicial continuar con una investigación. Otra cosa, don Jorsan, usted me decía, lo vi en un titular de Semanario Universidad, no, usted lo tiene documentado, 90% de muchos de estos casos salen de la reforma. Actualmente yo podría decir bajo un análisis criminal de un 80%, gracias a labores que pues en conjunto con la Policía Penitenciaria hemos venido trabajando. Pero en efecto, en los últimos operativos del último mes fueron 173 teléfonos, 201 chips localizados y con un promedio de 400 denuncias los primeros 5 meses del año, en ese último mes de trabajo pues baja a 200, es decir, a un 50% aproximadamente, ¿verdad? Claro, pero muchos anuncios se han hecho de que se van a bloquear las señales en los centros penitenciarios porque todo el mundo habla del call center en la reforma. Esta semana, nuevamente, las autoridades del Ministerio de Justicia anunció que implementará una nueva forma de bloqueo de señal de Internet en los centros penales. Este nuevo sistema estaría basado en un modelo estadounidense que bloquearía todos los tipos de señales que haya en el área. Se habla de una colaboración de la Embajada de los Estados Unidos. Con esto se pretende disminuir el número de estafas y delitos criminales que se realizan desde las cárceles del país con dispositivos móviles. Veamos lo que dicen las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz sobre este nuevo intento. El sistema como tal, pues no funciona bien, no funciona como lo esperaríamos, porque las cifras son importantes. Solo San José tiene una afectación de más de 1.600 millones de colones. Solo San José, eso no se está cuantificando a nivel nacional. Ya ustedes vieron los números de las denuncias, le solicitamos a la Policía Judicial un monitoreo, en noviembre habían más de 600 denuncias. Y si ustedes observan lo que tenemos a junio, que son 241 denuncias, hay una reducción importante. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente a lo interno se están utilizando los teléfonos, repito, no solo en ingeniería social, sino en múltiples actividades criminales. La señal celular, con los resultados ya esperados por todos ustedes y visto y publicitados, no ha servido, pero no se bloquean las señales Wi-Fi y otras áreas abiertas, por eso es que hicimos las reuniones técnicas y la idea es tener un sistema que permita el bloqueo de cualquier señal que dentro de los centros penitenciarios se pueda utilizar para cometer delitos. Intentos han habido muchos, pero don Jorsan, me decía usted que hay vacíos en la legislación que supuestamente obligaba a estos bloqueos. Sí, correcto. Lamentablemente esta legislación está guiada únicamente a la señal celular y pues los ciberdelincuentes encontraron ese vacío, esa laguna y están utilizando sistemas de repetición Wi-Fi, MiFi y otros tipos de señales para hacer todas estas estafas. Como lo decía ahí la nota, no necesariamente solo las estafas. Recordemos que de los centros penales se confabulan una gran cantidad de ilícitos a nivel nacional e internacional. Claro, y don Esteban, usted me decía además que muchas veces cuando ustedes están rastreando el delito se topan con problemas, digamos, de los servidores y los sitios internacionales a donde van a pedir información y no se las dan. Sí, eso es una realidad también. De parte del país se suscribió un convenio internacional, que es el convenio de Budapest. Ese convenio lo que busca es precisamente que las autoridades judiciales tengamos mayor facilidad para gestionar información a los proveedores de servicios. No obstante, sí, al menos con algunos países y principalmente con empresas del grupo Meta, para poner un ejemplo, que conforman Facebook, Instagram y además también WhatsApp, cuesta un poco solicitar esa información, puesto que tiene que cumplir con ciertos requisitos de los delitos que ellos establecen. Y esto además también pasa con diferentes proveedores de servicio, también pues acá en territorio nacional. Tal y como explicaba ahora el licenciado Jorsan, muchas veces se les gestiona a ellos, se les solicita información y la respuesta que dan es que por el tiempo que ha transcurrido ya no tienen respaldo de esa información. Vamos a ver, nosotros hacemos un llamado y es sumamente importante que como actores sociales se nos tome parecer tanto a la oficina, en este caso, de la sección de fraudes del OIJ y también al Ministerio Público, porque nosotros somos los que recibimos las causas cuando ya ocurrió el evento delictivo. Y si de previo nosotros pudiésemos asesorar y aconsejar también al Ejecutivo y al Legislativo de qué forma se deben de crear nuevas regulaciones que sean fuertes, poder cerrar esos portillos, esto sería un éxito y no nos enfrentaríamos a esta serie de dificultades. También hay otras iniciativas, por ejemplo, un nuevo sitio de internet que promete ayudarle a las personas a evitar caer en estafas telefónicas. El compañero Adrián Marín de Telenoticias
reportó esto esta semana. Verificallamada.com es la nueva dirección que le ayudará a enterarse si está siendo engañado por delincuentes. Es muy sencillo de usar. Al momento que se recibe la llamada, se ingresa al nuevo sitio web y se coloca el número de donde lo están llamando. La página le dirá si ese número ya ha sido utilizado para cometer esos delitos. Eso le evitará caer en estafas que en algunos casos son millonarias. Al recibir una llamada, podemos ingresar al sitio www.verificallamada.com y consultar el número del cual nos están llamando. De esta forma, podemos estar seguros de que este número no ha sido reportado previamente como sospechoso o como utilizado para estafas. Si detectamos que la llamada es fraudulenta, también podemos ingresar el número y notificarlo en la página. Precisamente para evitar que este número siga siendo utilizado en el futuro. Verificallamada.com es un servicio gratuito y es muy sencillo de utilizar. Los expertos también recomiendan nunca compartir tokens o claves ni abrir enlaces que les envíen. Recuerdan además que las entidades bancarias no les solicitarán información mediante correo electrónico, WhatsApp, SMS o llamada telefónica. Y por supuesto, dado la cantidad de casos que se siguen dando y los millones de colones que siguen saliendo de las cuentas de los costarricenses, nunca, jamás serán suficientes las veces para recordarle a los costarricenses esas alertas, esas formas de protegernos cuando utilizamos dispositivos electrónicos ligados a plataformas financieras o comerciales. El experto Francisco Rodríguez nos recuerda algunas de ellas. Actualicemos siempre nuestros dispositivos. Tener un buen antivirus en nuestros dispositivos. Debemos de usar fuentes confiables para bajar software, no bajarlo de cualquier link. Es importante que usemos contraseñas seguras. Busquemos usar doble factor de autenticación. Conozcamos cómo funcionan las aplicaciones. Tenemos que ser más cuidadosos cuando damos clic en links. Tenemos que accesar la información a través de nuestros dispositivos por medio de redes seguras. No pensemos que somos inmunes. Todos estamos expuestos a estos ataques y es importante que comencemos a educarnos y es importante comenzar a tener este tipo de temas sobre la mesa porque están en nuestro día a día. Tener un instrumento tecnológico también genera una responsabilidad con nosotros mismos y también con nuestras personas. Se nos hizo corto el programa el día de hoy para ampliar todas las aristas de este tema. Ojalá pronto podamos también venir a poner la llaga o ampliar un poquito más sobre algunas de esas cosas muy específicas, que es donde estamos cayendo los clientes, donde los bancos deberían mejorar, donde la normativa podría ajustarse y donde las autoridades judiciales pudieran mejorar aún sus herramientas de persecución de estos crímenes. Entramos ya en la parte final del programa. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den su reflexión final. Comienzo con usted, doña Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, desde la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras hemos impulsado acciones preventivas, como mencionaba usted, a través de una campaña que tenemos 18 meses, Detenerla, del personaje Casitimo, a través de acciones de educación para la prevención desde edades tempranas, a través del robustecimiento de la seguridad de las instituciones, a través de la autorregulación que hemos dictado desde nuestra parte y la visión que nos deja esto es que tenemos que tener una visión integral de la problemática y soluciones integrales. Y para eso estamos trabajando en las siguientes acciones, que son trabajar en una coordinación interinstitucional, ¿verdad? Porque vemos que el OIJ, por su parte, el Ministerio Público, por su parte, los consumidores, por su parte, todos estamos haciendo la tarea de la mejor manera que podemos, pero creemos, y desde la Cámara ya hemos estado conversando con todas estas autoridades para, de manera conjunta, impulsar acciones complementarias que nos permitan, a través de un esfuerzo interinstitucional, plantear un frente común de cara a la ciberdelincuencia para plantear mejores soluciones a futuro y pasar de acciones reactivas
acciones proactivas que disminuyan la ciberdelincuencia. En ese sentido es que esta es mi conclusión final y así vamos a seguir trabajando desde la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Muchas gracias, doña Anabel. Ojalá que sea así porque de verdad que los clientes lo claman, uno ve en las redes sociales, la gente indignada y a veces totalmente desconcertada porque le pasan estas cosas. Continúo con usted, don Jorsan Carvajal, jefe de fraudes del organismo de investigación judicial. Sí, es muy importante detectar esa estafa antes que suceda, ¿verdad? ¿Cómo nos hablan? ¿Qué nos están solicitando? Nosotros recomendamos que toda llamada recibida de cualquiera de los números que aparenten ser entidades financieras, estatales, gubernamentales o cualquier otra, porque también sucede con números de WhatsApp, números internacionales, usted debe considerarlo como falso en primera instancia. Anote todos los datos importantes que les están dando, corte esa llamada y posteriormente verifique y revierta la llamada por sus propios medios. Una vez que usted haga eso, va usted a tener una claridad de que se trataba de una estafa o una situación real. No los escuche porque ellos lo van a meter en un nivel de estrés, los van a integrar dentro de un juego que ellos mismos han creado para que usted considere que eso es una estafa. La malicia indígena debemos despertarla, debemos de ser un poco más atentos a todas las llamadas. Recuerden que en juego está nuestro dinero, nuestros ahorros y nuestras inversiones. Gracias. Así es, don Jorsan. Desconfíe, desconfíe, desconfíe. Y como decía un buen amigo mío, no hay estafador pesado. Los estafadores son simpáticos, son encantadores, se envuelven. Así que piensa mal y acertarás. Continúo ahora con la reflexión final de don Eric Ulate, de Consumidores de Costa Rica. Sí, muchísimas gracias. Básicamente algunos elementos dirigidos a diversos actores del mercado. Consumidores, efectivamente hay que desconfiar de las llamadas, de los correos electrónicos. Uno no se pega a una rifa en la cual no ha participado, no tiene la suerte de que le regalen por teléfono las cosas porque sí. Entidades bancarias, no solo es el tema de prevención, es también el acompañamiento de los consumidores que han sufrido este problema. Por más que se invierta en esto, el problema no se va a eliminar en un 100%. La culpa no es del consumidor. Hay que hacer sentir bien al consumidor cuando este tipo de situaciones le ocurren y no darle la espalda como ocurre en muchísimos casos hoy en día. Y al Poder Judicial definitivamente hay que eliminar esta sensación de impunidad que actualmente se da. Es que los dineros no es que desaparecen, los dineros llegan siempre al bolsillo de alguien. Nosotros tenemos casos donde nos dicen, mire, los bancos tienen las fotos de la gente que retiró los dineros y no les pasa nada. Eso no puede ocurrir. Gracias, don Eric. Don Esteban Aguilar, fiscal especializado de fraudes y cibercrimen del Ministerio Público. Esto que nos dice don Eric, existe la evidencia, hasta las fotos, pero la sensación de impunidad existe. ¿Cómo cierra usted nuestro conversatorio del día de hoy? Gracias. La cibercriminalidad no se va a detener, es una cuestión que tenemos que tener claridad y de ahí depende entonces cuestiones muy puntuales como es el hecho del trabajo en conjunto. Ya los demás participantes han indicado y esto es fundamental, debe existir un compromiso para trabajar por parte de las autoridades, del sistema bancario, de además también los ofendidos y dichosamente contamos con ustedes, la prensa, un aliado muy importante en ese trabajo. El tema preventivo es fundamental, el hecho de tener malicia, el hecho de ser desconfiado, el hecho de que las entidades financieras continúen invirtiendo específicamente en temas preventivos y de ciberseguridad. De parte nuestra, totalmente un compromiso hacia las personas con intención de que vamos a evitar mayor revictimización, que vamos a procurar poder solucionar el conflicto desde el índole penal que le ha sido causado a raíz de un hecho delictivo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban, y de verdad, con Estado Nacional cuenten para lo que necesiten en este tema, porque nuestra misión es de servicio con la audiencia, así que cada vez que haya una nueva modalidad de estafas de este tipo, como pasó en marzo con este tema del SIMPE, por favor, este es un espacio que ustedes, OIJ, que ustedes, Ministerio Público, que ustedes, sector bancario, y que ustedes, consumidores, pueden contar. Estado Nacional está a su servicio. Llegamos hacia el final del programa. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a usted por acompañarnos. Recuerde, escríbanos, nos interesa mucho saber qué opinan. Muy buenos días.